Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Erika Baliani, coordinadora de la Comisión del Sector Público del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, y continuamos con estas terceras jornadas del sector público. La próxima ponencia, que es Área Modernización del Estado, estará a cargo de la doctora Liliana del Carmen Sierra y el licenciado Federico Aldama, y nos van a hablar sobre los desafíos para la transformación digital del Gobierno de La Pampa. Les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación de participar en estas jornadas. Bueno, voy a presentar a cada uno de ellos. Liliana del Carmen Sierra es abogada, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es escribana, graduada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón. Es maestranda en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Actualmente es subsecretaria de Modernización, dependiente del Ministerio de Conectividad y Modernización de la provincia de La Pampa. Es escribana general de Gobierno subrogante de La Pampa. Es representante titular de la provincia de La Pampa ante el Consejo Federal de la Función Pública. Es representante titular de la provincia de La Pampa ante el Consejo Federal de la Transparencia. Está a cargo de la autoridad de aplicación del programa de capacitación para la Administración Pública Provincial. Es responsable de la autoridad de registro de firma digital de la autoridad certificante en el Ministerio de Conectividad y Modernización de la provincia de La Pampa. Es integrante de la Mesa Provincial de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en representación del Ministerio de Conectividad y Modernización. Es docente universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Ha realizado numerosos cursos, jornadas, seminarios, trabajos de investigación. También realizó publicaciones como Órganos y Mecanismos de Control de la Administración Pública en el ámbito nacional y en la provincia de La Pampa, y otra publicación como Visiones dispares en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los alcances del federalismo, las competencias locales que interfieren en la prestación del servicio de telecomunicaciones en Argentina. Bueno, es amplísimo su currículum, no quiero demorar ni quitarle tiempo a las ponencias, así que bueno, traté de resumirlo todo lo que más pude. Y les voy a presentar también al señor Federico Aldama, que es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es diplomado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es especialista en Gobierno y Desarrollo Local, egresado del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Actualmente está realizando la maestría en Gobierno Local en la Universidad Nacional de Quilmes y está desarrollando su tesis Transformación Digital Local, el caso del Programa Integral de Modernización en la Ciudad de Bahía Blanca 2015-2019, y la especialización en Administración Digital en el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Actualmente es director de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Modernización del Ministerio de Conectividad y Modernización del Gobierno de La Pampa. Fue asesor legislativo para el bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa en el periodo 2015 a 2019. Fue relacionista de empresas en la Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Rosa. Fue consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos. También ha realizado numerosos cursos y seminarios y bueno, sigue su currículum, pero no quiero quitarle tiempo, así que me tomé el atrevimiento de resumírselos a ambos, de rescatar lo más importante. Bueno, le quiero comentar, a todos los que están escuchándonos a través de YouTube, que todas las preguntas que le quieran hacer, tanto a Liliana del Carmen como a Federico, que las vayan escribiendo en el chat y las iremos transmitiéndoselas al terminar la ponencia. Les dejo la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Jurídicas por la invitación. Es la segunda vez que participamos en estas jornadas, creo que la vez anterior fue en el 2021, donde se da la posibilidad al Ministerio de Conectividad y Modernización del Gobierno de la provincia de La Pampa de ir trasladando en este ámbito cuáles son las distintas políticas públicas que estamos implementando en esta materia. No dejo de transmitirles el saludo y el agradecimiento por la invitación de nuestro ministro Antonio Curciarello. No sé si la presentación apretó algo y ya, si quieren ir poniéndola, chicos.
un poco la idea, como planteamos la presentación con Damián, es hablar un poco dentro de lo que son los aspectos generales, me va a tocar a mí, y después vamos a tratar de concretar dentro de esto general que yo les planteé, qué se está haciendo en el ámbito de la provincia de La Pampa. Decidimos llamarle a esta exposición Desafíos para la transformación digital en el gobierno de la provincia de La Pampa, porque justamente dentro de los temas que nos propusieron para exponer, que era un poco la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública, nosotros a lo largo de estos 3 años y medio vamos encontrando distintos desafíos para poder implementar todas estas tecnologías. En el origen, necesariamente para enmarcarnos normativamente y empezar a decir cuándo comenzamos esta implementación, en diciembre del año 2019 comienza a funcionar nuestro ministerio, el Ministerio de Conectividad y Modernización, cuando se modifica la Ley Orgánica de Ministerios y Secretarías, y en el artículo específico se le asignan a nuestro ministerio una serie de competencias vinculadas en forma genérica a lo que es implementar todas las políticas relativas a la modernización de la administración, lo relativo a la conectividad, a las telecomunicaciones y a la aplicación de las tecnologías de gestión. Justamente, bueno, de los diversos incisos que surgen en el artículo 24 de la ley, no está corriendo, pero hemos seleccionado algunos porque técnicamente, sí, ahí está. En sí, todas las competencias específicas que tiene el ministerio tienen alguna vinculación con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, pero ahí hemos seleccionado algunos específicos, como lo que es la implementación del gobierno digital, a fin de hacer los procesos y la vinculación con los ciudadanos en una forma más eficaz, más eficiente, todo lo relativo a la aplicación de las tecnologías y también, y por eso lo destacamos porque después Damián les va a contar un poco lo que ha sido la experiencia, de los portales de internet, los sitios web de la administración, las aplicaciones móviles y distintos sistemas que se aplican en la administración. Nosotros para que se ubiquen un poco dentro del ministerio, tenemos 2 subsecretarías. La subsecretaría de Modernización, que integramos con Damián y 2 direcciones más, y la subsecretaría de Tecnologías, Conocimiento e Innovación, que digamos que se refiere, sí, en forma específica a la aplicación de tecnologías. Nosotros insistimos a veces, si bien en este caso vamos a hablar de tecnologías, que no necesariamente la modernización del Estado se relaciona exclusivamente con la aplicación de tecnologías. Hay muchas herramientas que nosotros intentamos implementar que no requieren la utilización de tecnologías y que sí implican una modernización del Estado. Quizás mientras avancemos en la exposición les vayamos comentando algunos de esos casos. El desafío que nosotros, y estoy hablando en términos generales y no tanto para que después especifique Damián, que encontramos como Estado para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, es intentar mantener en el plano digital una situación igualitaria para no aumentar lo que son las desigualdades estructurales que existen dentro de la sociedad. Si nosotros como Estado, por eso yo a veces cuando escucho que se habla de inteligencia artificial y digo, todavía estamos intentando tener un gobierno electrónico, hablar de inteligencia artificial es muy avanzado y si se supiera lo que cuesta implementar el gobierno electrónico, hablar de inteligencia artificial todavía es bastante lejano en lo que es en algunos aspectos de la administración. Por eso nosotros, el gran desafío que tenemos como Estado es empezar a achicar la brecha digital que existe, porque si nosotros empezamos a implementar políticas que implican el uso de las tecnologías, pero no adaptamos a la sociedad y no estamos a la altura de las circunstancias, en verdad lo que hacemos es acentuar las desigualdades. Para eso, y un poco relacionado con lo que escuchaba que se hablaba en el panel anterior, apuntamos a ciertos aspectos que tienen que estar dados, ¿sí? Que tienen que existir para poder empezar a hablar de aplicar tecnologías en la administración pública, como es generar entornos propicios en cuanto a las infraestructuras,
a los recursos físicos, al aporte de tecnologías básicas. Yo no puedo empezar a hablar de que el ciudadano haga un trámite digital si no tiene internet o si no tiene un dispositivo con el que pueda acceder a hacer ese trámite. Por otro lado, y acá es en lo que nosotros un poco dentro de lo que es la administración provincial estamos viviendo día a día, en lo que es la adaptación tecnológica de las instituciones. Las organizaciones suelen presentar una resistencia al cambio, a cualquier cambio, y si es tecnológico también, y por eso nosotros destacamos y hacemos para lograr la capacitación y la formación en el ámbito laboral. Dentro de lo que es la subsecretaría tenemos el programa de capacitación de los agentes públicos que, más allá de abarcar diversas temáticas, hacemos hincapié en intentar ir capacitando a medida que nosotros vamos implementando políticas públicas, ir capacitando a los agentes que son los que tienen que utilizarlo. Y también, como verán, tanto Damián como yo seguimos estudiando, seguimos capacitando a los capacitadores para estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, además de esta capacitación en los entornos laborales, hace falta lo que es la alfabetización digital. Esa alfabetización que se plantea como necesaria dentro del sistema educativo naturalmente, con la facilidad de que hoy por hoy, en muchos casos, estamos ante nativos digitales y tienen una mayor permeabilidad a todos los conocimientos. A veces no es necesario ni enseñárselo porque ellos lo saben, pero también esa alfabetización digital tiene que apuntar a diversos sectores de la sociedad, como por ejemplo puede ser el sector de los adultos mayores. Todos estos parámetros que estoy diciendo hacen a lo que nosotros, que ahora les voy a comentar, hablamos de la inclusión digital, ¿sí? En esto de accesibilidad e inclusión digital, de intentar acercar a las tecnologías y a lo que nosotros vamos planteando como trámites electrónicos, como acceso de los ciudadanos a la administración a través de estos canales digitales, acercar a la ciudadanía para que pueda aprender estos sistemas y estos mecanismos. Bueno, acá inevitablemente por una cuestión de formación profesional me pareció importante hacer hincapié en la relevancia que dan los organismos internacionales, sea la ONU, sea la OEA desde un punto de vista regional, o el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con distintas resoluciones, tratados, cartas, donde se trata la temática de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros desde la subsecretaría trabajamos mucho con las cartas del CLAD, para quien le interese la temática, ahora vamos a hablar específicamente de una, pero la relevancia que tienen es que abordan todas estas nuevas temáticas que justamente tenemos nosotros dentro de nuestras competencias, como lo referido al gobierno abierto, a la participación ciudadana, a la gestión de calidad, a la función pública en sí misma y la de gobierno electrónico, que es la que ahora les voy a comentar. Pero más allá de la diversidad de tratados y de resoluciones y de protocolos donde estos organismos se pronuncian, lo que me pareció importante destacar es que siempre apuntan a que son las tecnologías una herramienta, ¿sí? Porque siempre decimos la tecnología no es un fin en sí misma, sino que apunta a ser una herramienta transversal que permite el desarrollo sostenible de las sociedades. Y acá, inevitablemente, y desde el punto de vista de la ONU, existen dentro de lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una vinculación constante con el uso de las tecnologías para acercar al Estado con el ciudadano. En la adaptación que se hace en los países, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 fueron formulados por Naciones Unidas y después cada uno de los países hace una adaptación. Nuestro país, y de hecho nuestra provincia también, ha formulado adaptaciones y dentro de esas adaptaciones se destaca la importancia del uso de las tecnologías y sobre todo con respecto a otro aspecto que ahora les voy a mencionar, que es a la transparencia y la participación ciudadana. Pero la realidad es que en todos estos instrumentos se empieza a plantear que los ciudadanos tienen un derecho a las tecnologías. Es un derecho que se plantea como necesario para la efectivización de los otros derechos humanos. Nosotros, en general, en los aspectos jurídicos, hacemos un análisis particular de aquellos derechos que se toman como instrumentales, o sea, que permiten
el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo lo que es el acceso a la información o la libertad de expresión, bueno, y el acceso a las tecnologías, necesariamente, y ha quedado demostrado durante lo que fue la pandemia, que las tecnologías permitieron el acceso en muchos casos a la educación, porque si no, no se hubiera suspendido toda la obligatoriedad, y justamente permitieron, dentro de las condiciones que se fueron implementando, que, por ejemplo, se mantuviera, ¿sí?, el sistema educativo funcionando, en muchos casos ciertos aspectos de salud, más allá de que obviamente requiere a veces una cuestión presencial. Y entonces, al reconocerse un derecho de las tecnologías, necesariamente y en forma paralela surge el correlato del deber del Estado de tener que implementarlas. Cuando estamos ante derechos de esta categoría, necesariamente, por otro lado, tenemos el deber como Estado de ir no solo implementando las tecnologías, sino también garantizando dentro de los programas que se van desarrollando que los ciudadanos puedan acceder a las mismas. Eso nos genera un impacto dentro de la formulación de las políticas públicas como Estado, que, por ejemplo, hace a la forma en la que nosotros formulamos las políticas públicas. No hablo ya como ministerio, porque naturalmente las competencias que tenemos dentro del Ministerio de Conectividad y Modernización son específicas y vinculadas a las tecnologías. Pero el resto de las áreas, necesariamente cuando formulan una política pública, por el carácter transversal que tienen las tecnologías, necesariamente tienen que empezar, sea la temática que sea que estén implementando, a pensar en el uso de las tecnologías, desde un simple código QR o una forma de acceso a través de un correo electrónico o, y en forma escalable, el desarrollo de un sitio web. Hoy nos encontramos con que muchos de los programas que se van implementando en la administración tienen que tener el desarrollo de un sitio web específico. De hecho, por ejemplo, nosotros en lo que es el programa de capacitación tenemos un sitio web específico más allá de lo que es el sitio del ministerio. Entonces, cada vez que un área, un ministerio, una secretaría dentro de sus competencias se plantea implementar una política pública, aunque no tenga nada que ver con las tecnologías, tiene que tenerlas en cuenta para poder llegar al ciudadano. Otra de las realidades que tenemos dentro de los impactos que generan las tecnologías es la simplificación de los entornos y de los procesos. El gran desafío que nosotros tenemos es, si a lo que en forma peyorativa consideramos la burocracia estatal, la trasladamos al plano digital, pasamos a tener una burocracia digital y no cambiamos nada. Por eso, hoy cuando les decía que no necesariamente la modernización del Estado está vinculada a la aplicación de las tecnologías, si yo no hago un replanteo y una reingeniería de los procesos que traslado a estos sistemas tecnológicos, sigo complicando la existencia de la gente, no ya con el papel, sino en el plano digital. Y entonces no cambié nada, no simplifiqué nada, no optimicé nada. Entonces nosotros necesariamente, a través del recurso humano con el que contamos, vamos trabajando con las distintas áreas para sentarnos y empezar a hacer un replanteo de cómo son las cosas hoy, para que cuando las pasemos al entorno digital, muchas veces se simplifiquen pasos, se exija, y después se los voy a comentar, menos documentación al ciudadano, porque justamente a veces es documentación que dentro del mismo Estado tenemos. Y también dentro de lo que son las consecuencias que nosotros observamos, que después Damián se los va a desarrollar más concretamente en el ámbito provincial, es la transparencia y la participación ciudadana que logra en la implantación de las tecnologías. La transparencia nosotros lo vemos en forma cotidiana a medida que hemos ido adaptando todos los sitios web y los portales, porque la gente cuenta con información que quizás antes estaba, pero no estaba en una forma accesible. Y por otro lado, los sistemas que vamos implementando, como es el de gestión documental electrónica, brindan una transparencia en la información que vamos obteniendo que, además de plantearla como una transparencia activa que nosotros como Estado la brindamos, por ejemplo, a través de informes mensuales que hacemos a través de nuestras redes, donde vamos informando los datos que vamos teniendo mensualmente, también permite que esa información esté disponible en el caso de que el ciudadano la quisiera conocer. Y a su vez generar espacios de participación ciudadana
para poder contar con el uso de estas tecnologías y el fomento de estos espacios, más allá de que pueden hacerse actividades presenciales, como sucede en este caso, por ejemplo, las transmisiones por YouTube, las conexiones vía Zoom, también permiten que en muchos casos, aunque no hubiéramos tenido una presencialidad, podamos empezar a contar con estas políticas de participación y la ciudadanía acercándose al Estado y proponiendo o participando de las políticas que se implementan. Dentro de lo que les comenté de los documentos que se generan, nosotros hacemos mucho hincapié en las cartas del CLAD, es lo que nosotros denominamos derecho blando o soft law, porque no son obligatorias, son meras recomendaciones, no tienen la imperatividad que puede tener un tratado internacional que sí es obligatorio para los estados, pero si bien son recomendaciones o buenas prácticas que se van planteando, esta carta específica de gobierno electrónico, digamos que está centrada en la temática que nosotros elegimos para contarles hoy, apunta a regular o a reconocer este derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y nosotros, que después les voy a contar cuando elaboramos nuestro documento madre dentro de lo que es la administración, no me fui ahí, me adelanté, la tuvimos en cuenta, ahí está. Para la elaboración de lo que son los principios y ciertos parámetros que nosotros insistimos en la vinculación entre el Estado y el ciudadano. Esta carta define lo que es el gobierno electrónico, es una de las definiciones que más se utiliza, ¿sí? Que se toma como parámetro, de que implica la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la administración para lograr que los procesos sean más eficientes y eficaces, lograr el acceso a la información, la participación y la transparencia en el sector público, pero sobre todo, y ahí están los dos aspectos que nos interesa hacer hincapié, que por un lado reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente, entonces eso como Estado nos impone la obligación de tener que implementar políticas que requieran utilizar tecnologías, pero también, y acá es donde hacemos nosotros siempre un paréntesis, a no relacionarse electrónicamente con la administración, sea por una cuestión de desconocimiento, de resistencia, sea por el motivo que sea. Nunca podemos en las políticas que implementamos, y este es un postulado que nosotros tenemos muy claro desde el gobierno provincial, cerrar la administración pública a la presencialidad. Entonces, dentro de lo que es, y ahora sí, el plan estratégico de modernización e innovación dentro de la administración pública provincial, hemos establecido como uno de los principios este derecho a no relacionarse electrónicamente. Cuando nosotros comenzamos la gestión, en diciembre del 2019, entendimos que como Ministerio Nuevo teníamos que sentarnos a planificar qué era lo que íbamos a hacer. Empezamos a elaborar este plan estratégico que, bueno, luego en el 2020 sucedieron algunas situaciones que nos complicaron obtenerlo en forma. Nosotros más o menos calculábamos para marzo poder tenerlo aprobado. Bueno, ustedes saben que en marzo del 2020 fue un mes particular y logramos que esta propuesta que nosotros hacíamos al gobernador para implementar nuestras competencias específicas se firma como decreto en septiembre del 2020, sin perjuicio de eso que antes igual fuimos implementando, por eso a veces tenemos normativas que son previas, aunque estén contempladas en el plan. La idea de este plan era organizarnos cómo íbamos a cumplir las competencias que teníamos en estos 4 años. Igual es un plan sumamente ambicioso, yo creo que nos sirve como para 20 años más, podríamos seguir con el plan, pero bueno, la idea fue establecer un instrumento, una herramienta que a nosotros como ministerio nos permitiera aplicar las distintas políticas en forma transversal dentro de la administración, y eso es sumamente difícil porque los ministerios y las secretarías tienen sus competencias específicas y salvo en lo que hace al Ministerio de Hacienda, porque es plata y entonces todos aceptan las políticas transversales de Hacienda, nosotros teníamos que salir a decirles al resto de las jurisdicciones que tienen que empezar a hacer, lo cual es difícil, ¿sí? A veces un poco esta visión de túnel, ¿no? Yo solo voy a aplicar mis competencias y lo que hace el de al lado en verdad no me interesa. Bueno, nosotros en verdad nuestra competencia es justamente trabajar con el resto. Entonces, de a poco fuimos conformando y por eso en el plan
ideamos distintos instrumentos que nos permitan llegar a todas las jurisdicciones. No se los voy a explicar todos porque sería demasiado extenso, pero sí necesitamos, por ejemplo, representantes de cada jurisdicción. No podemos interactuar con todos los agentes de la administración, por eso tenemos representantes, tenemos referentes tecnológicos. Hay una realidad. La cuestión de las tecnologías y los que son competentes y entienden en la materia a veces utilizan un lenguaje que no necesariamente el resto lo entiende. Entonces, como nosotros advertíamos esa dificultad, ¿sí?, de comunicación, dijimos, bueno, que en cada jurisdicción existan personas que entiendan el lenguaje de los nuestros, porque si no, estamos hablando dos idiomas diferentes. Y por eso creamos un poco la figura del referente tecnológico para los que trabajan o entienden algo de administración. Hicimos inevitablemente un paralelo a lo que son los asesores letrados delegados, ¿sí? La idea es que técnicamente dependen de nuestro ministerio, más allá de que estén ubicados jerárquicamente en otra jurisdicción. Y nosotros ir estableciendo como ministerio distintos estándares y parámetros que tienen que ir adaptando ellos en sus jurisdicciones. Otra de las cuestiones que nos planteamos y que después Damián les va a contar es hacer un relevamiento de todos los trámites que hay en la administración. No existe, al día de hoy estamos haciéndolo, no nos encontramos nosotros cuando comenzamos un relevamiento, un catálogo de trámites hacia la ciudadanía. No hablo del trámite interno que hacemos en expediente, sino lo que nosotros recibimos de la ciudadanía. Porque si queremos empezar a hablar de una administración electrónica e instaurar estas tecnologías para que el ciudadano se conecte con nosotros, primero tenemos que saber qué le estamos ofreciendo. Entonces, por eso a veces digo que hablar de estas temáticas en un plano abstracto, que incluso es como lo puedo estar haciendo yo, después cuando bajamos a la práctica no es tan sencillo y es un poco lo que le va a tocar a Damián explicarles. No quiero avanzar demasiado porque si no me voy a pasar en el tiempo. Pusimos ciertos principios rectores. La idea de estos principios es que cada vez que se esté implementando una política pública, nosotros tengamos en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, el principio de la única vez, esto que tanto se dice de no tener de cadete al ciudadano. Si yo Estado tengo esta información y estoy conectada, y esto lo vamos a empezar a ver un poco más adelante cuando tengamos implementado GDE, que es el Sistema de Gestión Documental Electrónica, yo ya no le voy a pedir a la persona jurídica que me adjunte una constancia de que está al día, porque entonces yo me voy a comunicar directamente con personas jurídicas para que ellos me digan, esa información la tiene persona jurídica, si no yo lo mando de la Casa de Gobierno a... ¿Dónde están? En la Avenida San Martín ahora. Y los tengo yendo y viniendo para que me trasladen documentación que yo como Estado tengo. Nosotros con lo que hemos visto y que notamos mucho en la implementación de estas políticas es que en forma interna en la administración somos estancos. No queremos preservar nuestra jurisdicción y para el ciudadano la división en ministerios, secretarías, direcciones, subsecretarías es totalmente indistinto, ¿sí? Entonces no sabe que hay una subsecretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social que hace cierto trámite. Quiere tramitar el certificado de discapacidad, punto. No importa qué organismo lo hace. Ir cambiando esa mirada, al ciudadano ya le sucede. Lo difícil es que nosotros lo cambiemos internamente y por eso vamos haciendo distintas cuestiones que, insisto, después Damián les va a contar. Por eso también dentro de los principios apuntamos a la transversalidad y la coordinación institucional. Esto de trabajar en conjunto. Nosotros estamos casi día por medio reuniéndonos con distintas áreas para ir trasladando todo esto que vamos haciendo. Y otro aspecto que lo menciono, pero que bueno, no lo puedo desarrollar, es todo lo relativo a la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales. Todo lo que nosotros vamos implementando necesariamente tiene que jugar en este equilibrio del acceso a la información y la protección de los datos personales. Por eso, para regularlo específicamente, se presentó el gobernador el 1 de marzo ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de acceso a la información pública donde justamente una de las excepciones es cuando estén de por medio datos personales. Ahí tenemos un límite donde la información deja de ser pública. El plan está organizado en 10 lineamientos estratégicos, o sea que podemos venir 8 años más, porque llevamos 2 lineamientos explicados, el que explicamos en el 2021, el que les vamos a explicar hoy, nos quedan todavía 8 más.
Esos lineamientos tienen objetivos y acciones concretas. Por eso justamente decía que es un plan sumamente ambicioso. Nosotros, si bien estos primeros 5 que ustedes están viendo, de inclusión digital, conectividad, infraestructura, datos y sistemas, seguridad, alineación estratégica, son por ahí competencia más específica de la otra subsecretaría, y lo que hace a la subsecretaría de modernización, tenemos estos lineamientos. En su momento, en el 2021, les hablamos hasta dónde estábamos en ese momento. Hoy hemos avanzado mucho más de lo que es modernización administrativa. Hoy les vamos a hablar de lo que es gobierno digital. Tenemos planificación estratégica y gestión por resultados, el programa de capacitación para los agentes de la administración pública, que es otro lineamiento específico, y gobierno abierto e innovación pública, que es también donde incluimos todo lo relativo a la participación ciudadana. Estos lineamientos tienen sus acciones y nosotros, quizás en forma anual y ahora seguramente terminando la gestión, hacemos una revisión en cuanto justamente en cumplimiento del lineamiento de la gestión por resultados, en verificar hasta dónde hemos avanzado en el cumplimiento de este plan. Tomamos cada uno de los objetivos, la realidad es que a veces no hemos podido llegar hasta donde queremos, en otros hemos avanzado bastante, por ejemplo, en lo que es la temática de firma digital, es una de las políticas que más avanzamos, porque fue la primera que comenzamos en el 2020, porque la pudimos hacer en forma virtual. Entonces es como que ha sido el plan de capacitación que viene desde el año 2016, pero la idea es nosotros mismos también evaluarnos, ¿sí? Cómo vamos implementando, porque si queremos que se asiente este paradigma de la evaluación y la medición de las políticas públicas, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros. Y por eso de las distintas políticas que vamos haciendo, de vez en cuando hacemos jornadas específicas por temática para ir viendo cómo vamos avanzando y mostrando resultados con datos al resto de las reparticiones. Un poco como decirles, los estamos molestando constantemente, pero les queremos rendir cuentas de cómo venimos y qué estamos haciendo. Ahora ya específicamente le cedo la palabra a Damián. Él les va a empezar a concretar un poco más lo que es relativo al gobierno digital. Bien, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Erika, y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por la invitación. Bueno, mi ámbito de competencia tiene que ver justamente con lo que es la dirección de gobierno digital, y para esto hemos planteado un programa de gobierno digital, y en el marco de esta presentación es que lo que voy a intentar es desarrollar primero una definición de qué es lo que entendemos por gobierno digital, para diferenciarlo de otras políticas que tienen que ver con la modernización necesariamente. Después, obviamente, un diagnóstico relacionado a la situación de la que partimos como gobierno provincial al momento de la creación de nuestro Ministerio de Conectividad y Modernización en el año 2019. Y también hablar de algunos de los programas que fuimos desarrollando en relación a ese diagnóstico, y a su vez unas reflexiones finales acerca de los desafíos que tenemos y que van a seguir continuando. Un poco para entender lo que es el gobierno digital, bueno, ustedes pueden ver ahí una definición concreta de la CEPAL, que tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales como una parte integral para la modernización, ¿sí? Esto, la idea, el sentido es generar valor público, ¿sí? Pero, como bien dijo Carmen antes, las tecnologías son un medio, no un fin en sí mismo. Es una herramienta que se utiliza para perseguir un objetivo, que es justamente mejorar la interacción entre la ciudadanía y el gobierno en este caso, ¿sí? Y esto implica varios desafíos, pero principalmente aporta una serie de beneficios. Primero que nada, para estructurarlo y en línea con lo que venía señalando Carmen, la estrategia de gobierno digital se basa en 3 ejes que tienen que ver básicamente con lo que es la institucionalidad, el marco normativo y las tecnologías, que les decía. En el mismo sentido, el marco institucional, la institucionalidad, corresponde con un órgano rector que lleve adelante un proceso de implementación del gobierno digital. Y eso, a través de la designación que nos corresponde como Ministerio de Conectividad y Modernización, somos quienes estamos a cargo o responsables de esta transformación digital del gobierno de La Pampa, interactuando necesariamente con cada una de las jurisdicciones de nuestro gobierno, ¿sí? La segunda cuestión es un marco normativo, que es este decreto
que en realidad es un plan estratégico de modernización e innovación para la administración pública, que bien había dicho Carmen que tiene sus principios y que aporta sobre todo una serie de lineamientos que contemplan y planifican la continuidad a lo largo del tiempo de esta gestión. Y por último, la tecnología, que decíamos una herramienta que aporta a la instrumentación del gobierno digital. Dentro de los beneficios que aporta el gobierno digital, tenemos que hablar de, primero que nada, el tiempo, simplificar, acortar tiempo, o sea, simplificar la ciudadanía, la realización de trámites a través del tiempo es vital, es uno de los grandes beneficios que tiene. Otra de las cuestiones, un poco creo que Carmen lo había mencionado en cuanto a las consecuencias que genera, una es la mayor transparencia. Mayor transparencia, estamos hablando de transparencia de información acerca de los trámites. Tiene que ver con el estado de trámite, el gasto que se realiza en determinadas obras. Ustedes pueden conocer también algún mapa de obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es muy bueno, está presupuestada las obras, las autoridades, la relación, las misiones y funciones, y sobre todo la información de situaciones de trámites, desarrollando y clarificando los conceptos y requisitos que tiene para la ciudadanía. Y otro de los beneficios es la capacidad, de los beneficios que aporta el gobierno digital, es la capacidad de manejar un mayor volumen de información y apuntar a una atención proactiva y personalizada de la ciudadanía en cuanto a su situación particular, en lo que demanda y justamente interactúa ante el gobierno. ¿Sí? Bien, paso a la siguiente filmina. Ahí está, creo. Bien, sí, perfecto. El diagnóstico. Un poco hablamos del gobierno digital como un punto de partida, y en esto hablamos de una modernización segmentada. Existían espacios, jurisdicciones, ministerios, secretarías, direcciones que habían avanzado en algún ámbito de modernización, pero básicamente era en un espacio determinado, acotada a una función, desarrollando un criterio propio, y ahí va la cuestión. Había distintos criterios acerca de la modernización, es decir, no era una modernización de un punto de vista, una visión holística, integrada, o que interactúe entre distintas áreas. Entonces muchas veces podíamos tener niveles de avance de digitalización en un área y en otras absolutamente una papelización constante y un obstáculo hacia la ciudadanía. En función de eso es que la digitalización apuntaba más a una necesidad del propio gobierno, es decir, digitalizo porque lo necesito yo como gobierno y no hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, la idea era un poco que en caso que hubiera una articulación era muy ocasional para un proyecto determinado, y cuando me refiero a una articulación entre un ministerio y el otro, un ministerio y una secretaría, se podía llegar a avanzar. Y bueno, también otra de las cuestiones era la escasa información brindada a la ciudadanía. Esto somos autocríticos y es lo que nosotros evaluamos para justamente llevar adelante este programa de gobierno digital. En ese marco es que lo que se propone siempre es repensar, rediseñar, avanzar en una reingeniería de procesos de los trámites y servicios para que sea con y para la ciudadanía, ¿sí? Entonces, contando con la tecnología como un aliado clave, pero no el fin. Bien, dentro de lo que es el programa de gobierno digital para el gobierno de La Pampa y atendiendo a esta cuestión, el primer paso que avanzamos, y particularmente es una de las políticas que en el marco de ya la pandemia instalada fue incluso un precedente, pero ya estaba planificado por lo que era el plan estratégico de modernización, fue la estandarización de sitios web, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo que había mencionado, que son los 3 ejes, y hablo de un marco normativo. Tuvimos que armar un decreto que firmó el gobernador acerca de la estandarización de los sitios web, es decir, homogeneizar estos sitios en función de la atención a la ciudadanía. Encontrábamos que había sitios del gobierno de La Pampa que poco tenían que ver uno con el otro y que no se encontraba necesariamente información que fuera de interés de la ciudadanía, sino más bien interés del gobierno de dar a conocer lo que hace, pero no en relación a los trámites. Para esto nosotros tenemos un video cortito, si podemos mostrarlo, si no, mientras voy contando. Pero bueno, la idea era un poco mostrar esto. El gobierno de La Pampa, a través de su plan estratégico de modernización e innovación de la administración pública provincial, continúa con el proceso de actualización de los sitios web gubernamentales. La estandarización de los sitios web tiene como objetivo establecer principios mínimos que garanticen el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía de manera transparente, efectiva y eficiente.
La reingeniería de sitios web que se ha llevado adelante ha permitido desarrollar una estrategia de presentación de la información que resulta esencial para la ciudadanía, poniendo el foco en los servicios que brinda la Administración Pública Provincial. También se instala una identidad visual homogénea en los diferentes portales de Internet, vinculando la misma a un único gobierno y aplicando el paradigma de la centralidad en el ciudadano. Con esta propuesta, la ciudadanía puede identificar lugares comunes en los diferentes sitios web para mismas funciones. Dentro de los beneficios que se puede acceder a través del desarrollo de un sitio web, podemos destacar la incorporación de formularios web, calendario o agenda de actividades, newsletter, galería de imágenes, videos, acceso a turnos web, entre otros. Con esta política pública de modernización, se avanza en la implementación de un gobierno digital que se vale de herramientas informáticas para mejorar la interacción con la ciudadanía y simplificar el acceso a la información destacada por cada área de gobierno, segmentándola y centrando las necesidades de los pampeanos y pampeanas. Ministerio de Conectividad y Modernización, La Pampa, Gobierno en Acción. Bien. Bueno, como pudieron ver en el video, se buscó la idea de estandarizar los sitios, es decir, tener una misma identidad visual donde la ciudadanía pueda encontrar en los mismos espacios lo que sea la información que necesita. Particularmente establecemos una guía de trámites que ya está directamente en la página de inicio, donde se puede acceder de manera muy rápida e inmediata, ¿sí? Pero también ponemos como de manera obligatoria información vinculada a dónde encontrar el organismo, a los puntos de contacto, a las autoridades, a la normativa que sea de uso más frecuente, pero más que nada apuntando a que justamente generar una misma identidad del gobierno de La Pampa y obviamente eso sirve para la ciudadanía en cuanto a fortalecer esa comprensión de la información que demanda, ¿sí? Esa es una de las 4 políticas que nosotros planificamos en relación al programa de gobierno digital. El segundo punto tiene que ver con la capacitación, a los empleados, y en esto el programa de capacitación de la administración pública hemos ya llevado adelante 2, estamos en la próxima tercera capacitación, y en esto se trabaja focalizadamente con los empleados y empleadas de la administración pública para que comprendan los conceptos básicos de lo que es este programa de gobierno digital. En este objetivo lo que se apunta es a fortalecer sobre todo el conocimiento y a proponer ideas en relación. A veces con el simple uso de un sencillo correo institucional se está avanzando en la instrumentación de un gobierno digital porque se atiende mayor cantidad de consultas y sobre todo se le da un marco de formalidad e institucionalidad que ya no se responde de manera aleatoria o presencial únicamente. En esto la pandemia nos dio una oportunidad de implementar estas estrategias. Nosotros particularmente estuvimos a cargo lo que fue el desarrollo de sistemas para los certificados de ingreso a la provincia en el momento más duro de la cuarentena. Instrumentamos un sistema y respondíamos a través de correo electrónico, no había la forma de la presencialidad. Eso fue un gran aprendizaje para nosotros en el que atendíamos consultas de todo tipo, variados, y nos demandaba la capacidad de repensar cada vez cómo nos anticipábamos de manera proactiva a la ciudadanía. Es decir, encontrábamos preguntas por lo general muy comunes, entonces armábamos un espacio dentro del sistema donde eran preguntas frecuentes, ni más ni menos, algo sencillo y que podíamos tratar de responder en la gran cantidad de los casos. Por supuesto que había casos particulares y que se atendía de manera más personalizada y también siempre se atendía de la forma telefónica también cuando se podía, ¿sí? Bien. Esa sería la segunda política pública que llevamos adelante en el marco del programa de gobierno digital. La tercera que estamos llevando adelante ahora es un portal único de trámite que un poco Carmen lo mencionó como uno de los objetivos que se han planteado. Este portal único de trámites tiene que ver con información ya plasmada en muchos de los sitios con esta propuesta de estandarización, ¿no? Hablaba de que en la guía de trámite hay mucha información que les pedimos a los organismos que vayan completando, que vayan agregando, que sea de uso común de la ciudadanía, y ahora avanzábamos en un paso de un sistema en donde ya esté relevada toda la información, y esto es más que nada para justamente transparentar la información. Esto de establecer claramente cuáles son los requisitos, los lugares donde se realiza un trámite,
si es que tiene algún costo, el formato de respuesta, si es una respuesta automática al cumplimiento del trámite o no, si es que se espera un correo electrónico, la descripción misma del trámite, si es que tiene algún tipo de requisito. Y en esto siempre la política pública nosotros la retroalimentamos mirándonos puertas adentro del ministerio. Lo primero que pensamos es somos autoridad de registro de la firma digital, entonces tratar de explicar en pocas palabras, en una descripción del trámite, cuáles son digamos, cuál es el uso de la firma digital, los requisitos, particularmente, por ejemplo, en el caso de la firma digital con token, es necesario contar con un dispositivo criptográfico, y eso es la idea de poder blanquear y sobre todo transparentar esa información hacia la ciudadanía y que pueda rápidamente saberlo y poder consultarlo. Esto también es un soporte hacia el empleado y empleada que puede, en el caso de que ya no tenga que anotarle a la persona que viene a consultar, sino decirle, mira, puedes consultarlo en el portal de trámites, que podés acceder y verlo. Bueno, esto está en desarrollo, nosotros estamos en medio de un proceso de un relevamiento de todos estos trámites. El sistema está desarrollado, se está trabajando, se está mejorando cada vez un poquito más, y estamos teniendo en estas rondas de entrevista que tenemos con cada una de las jurisdicciones, como decimos, no venimos a modernizar a la Subsecretaría de Modernización, sino que lo que venimos a aportar es la modernización del gobierno de La Pampa de manera integral. Es por eso que necesitamos la colaboración y esta articulación con cada una de estas jurisdicciones. Entonces, se trabaja y se avanza, ¿sí? Ahora, esta tercera política que tiene que ver con este portal único de trámites también nos permite saber cuál es la realidad de los trámites. Es un diagnóstico de por sí para lo que es el siguiente paso, que es la ciudadanía pampeana digital. Y esto ya es, no, el portal de trámites funciona como una forma de transparentar información, pero en solo los casos que el trámite está digitalizado, vuelvo a la modernización segmentada que había de algunas áreas que lo habían impulsado, a nosotros nos sirve como un diagnóstico muy importante para saber cuáles son los trámites que hoy está consultando la ciudadanía y sobre todo cuál es el desafío para poder digitalizarlos y lograr la centralidad en una única plataforma hacia la ciudadanía. Bueno, hoy nosotros, como siempre, avanzamos en la cuestión del marco normativo a través de la ley 3484 y su sanción nos permite justamente trabajar en este esquema. Por un lado el portal de trámite y por otro lado la ciudadanía digital. Son objetivos que nosotros estamos transcurriendo y que todavía no podemos realizar de manera acabada. Digo, es un horizonte que siempre uno persigue y que va a seguir construyendo cada vez que vayan surgiendo más trámites. Con respecto a lo que es el gobierno digital, hay un punto clave, que es la gobernanza, ¿sí? Acá vamos a lo que es la participación ciudadana. Ay, bueno, me queda cortito. Bueno, vamos a sintetizarlo entonces. Lo que es la gobernanza digital ya apunta directamente a la apropiación de la herramienta de lo que se ha pensado como estrategia de modernización. Entonces, cuando hablaba de que el gobierno digital es para y con la ciudadanía, es el gobierno con los otros. Digo, esto es un punto de vista muy arraigado desde la ciencia política, y como política pública lo que tratamos es de la apropiación de la herramienta. De nada sirve digitalizar un trámite, avanzar en 50 digitalizaciones si la ciudadanía no lo está trabajando, no lo está utilizando, no sirve, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que apuntamos para trabajar. En eso, una de las herramientas que constituimos fue lo que es el Laboratorio Provincial de Innovación Pública, y para dar un ejemplo de ello, en nuestra primera política pública, que fue la estandarización de sitios web, lo pusimos a prueba con una jornada particularmente de accesibilidad web. Trabajamos en la adaptación de una normativa de lo que era la adhesión a la ley nacional. Nosotros lo que acompañamos fue con el decreto reglamentario y armamos una jornada donde personas con discapacidad queríamos que nos contaran cuál era su experiencia en relación a los sitios web del Gobierno de La Pampa que veníamos actualizando. La verdad que fue una experiencia muy, pero muy interesante, porque íbamos con hipótesis que se nos dan vuelta directamente, y es esa construcción en donde en primera persona los chicos nos contaban cómo se acercaban a los sitios, cuáles dispositivos utilizaban, qué es lo que les llegaba, qué es lo que no comprendían, y sobre todo nos permite reformular la política pública sabiendo cuál es la necesidad de primera persona, ¿sí? Entonces, la verdad que es una experiencia muy interesante. Otra de las herramientas también es la cuestión de género digital, que es un programa que lanzamos el mes pasado para apuntar a lo que es la reducción de la brecha digital de género a través de consultoría de género, en lo que es el uso de herramientas digitales, habilidades digitales, pero también avanzamos en planificar lo que es la violencia digital de género, ¿sí? Esto lo estamos trabajando
por supuesto, digo, siempre articuladamente con la Secretaría de la Mujer y en el caso de lo que había mencionado de la accesibilidad web, apuntado en conjunto con tanto la Dirección de Discapacidad como la Dirección de Educación Inclusiva y Transversalidad. Me parece que no recuerdo bien el nombre, pero más que nada, dentro de lo que, y para ir cerrando un poquito, porque ya no me queda tiempo, ¿no? Hay desafíos que nosotros tenemos constantes en lo que es la transformación digital del Gobierno de La Pampa. Y particularmente es esto, profundizar la interoperabilidad gubernamental. La interoperabilidad es lo que hoy Carmen mencionaba con respecto a la información que ya existe en el propio gobierno, poder articularla entre organismos y no estar pidiéndosela a la ciudadanía en distintas puertas de entrada y estar circulando y sea la ciudadanía quien genere esa interoperabilidad. El gobierno tiene que comunicarse y es por eso que nosotros dentro de la herramienta de lo que es la mesa ejecutiva de nuestro plan de modernización se articula en este esquema de diálogo, ¿sí? La automatización de los procesos digitales de trámite. Sabemos que digitalizar un trámite es pensar un sistema que trabaje, que mejore la capacidad de respuesta de los empleados, que dé mayor productividad. En esto quiero decir que muchas veces se puede, como les ponía en el ejemplo de las preguntas frecuentes, atender una consulta un día sábado porque está en el sitio, porque está la información accesible a través de una consulta de Google y no necesariamente tiene que estar una persona que ya trabajó en eso y multiplicando su capacidad de respuesta, ¿sí? Otra de las cuestiones es la mejora del acceso a la información pública, esto que decimos, transparentar la información de los trámites. Para nosotros hay cosas que son cotidianas y que son de fácil manejo, pero sobre todo es más que nada pensar y ponernos siempre en el perfil del ciudadano o ciudadana. Entonces, esto es la participación. Después, obviamente, hay otras cuestiones que tienen que ver con la incorporación de asistentes virtuales. Hoy particularmente lo charlábamos en una reunión de trabajo que teníamos con la Secretaría de Turismo, y el desafío de la inteligencia artificial, que bien Carmen mencionaba, que es algo que nosotros visualizamos ya más en el largo plazo y que, bueno, es la idea. Por último, solamente para terminar, me quedo con 3 reflexiones de lo que es el gobierno digital. La primera es que el gobierno digital no es una cuestión solamente de tecnología, es una cuestión de estrategia, ¿sí? Que tiene que ver con esto, rediseñar los procesos, y la tecnología es justamente la herramienta para visibilizar montones de estas cuestiones. La segunda es que el centro de la estrategia tiene que ser la ciudadanía, ¿sí? Es poner en el centro de la política pública al ciudadano y a la ciudadana pampeana. Y por último, que el éxito de un programa de gobierno digital no es la mayor cantidad de digitalización de servicios o trámites a la ciudadanía. El éxito tiene que ver con la apropiación y el uso frecuente de la ciudadanía de estas herramientas. Así que bueno, para eso es todo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Súper interesante, muy didáctico. Bueno, ustedes estuvieron muy bien presentando todo este trabajo que vienen desarrollando y que bueno, que la pandemia por ahí le hizo cambiar un poquito el rumbo, pero ustedes siguieron adelante. Yo quiero felicitarlos también por la capacitación permanente que tienen hacia los agentes de la administración pública, porque es algo que se venía haciendo, pero muy aisladamente, y ahora es permanente. También es muy importante lo que dijiste, Carmen, que los organismos son reacios a compartir la información. Eso hay que motivarlos para que cambien, porque todos los organismos tienen bases distintas, todos tienen la información duplicada. Hay información, la misma información está duplicada por todos lados, entonces eso hay que tener una única información. Y por último, bueno, también resaltarles la rápida respuesta que tuvieron hacia todos los organismos por esto de la pandemia, que si bien los hizo salir un poco de foco del plan que tenían, la rápida respuesta que tuvieron a los agentes de la administración pública para seguir desarrollando su actividad cotidiana y hacia la ciudadanía en general. Eso, la verdad, que yo estoy en Contaduría General, en ajuste y liquidaciones, y nunca jamás se dejaron de pagar los sueldos. Gracias al Ministerio de Conectividad y Modernización, que nos ayudó, bueno, estuvo al pie desde el primer día. Bueno, y tengo varias preguntas para hacerles, que la gente de YouTube, la gente que está en el chat, la gente que está acá presente. Voy a empezar. Dice, ¿en qué avance del plan de modernización que realizaron están actualmente y cómo se baja desde los referentes tecnológicos a los agentes en general del Estado esa capacitación para que vaya empapándose en el tema? ¿Hay reticencia?
Bueno, con respecto a la implementación del plan, no la tenemos cuantificado en porcentaje porque nosotros técnicamente un poco la idea es sobre finales de este año, sentarnos a evaluar en porcentaje, al menos en lo que hace a los objetivos, los lineamientos de la subsecretaría en general. Podría estimarlo más o menos en un 70%, pero obviamente que esto lo tenemos que medir en forma seria y con la dirección específica, no nosotros, pero... Claro, tenemos dentro de lo que es el ministerio, para poder evaluar el plan, un programa de seguimiento y monitoreo donde fuimos elaborando distintos indicadores de cada alineamiento, desde la cantidad de firmas digitales que hacemos hasta la cantidad de agentes capacitados, distintos lineamientos, y con esos indicadores después poder medir específicamente. Con respecto a lo de los referentes tecnológicos, no es la idea o la función del referente tecnológico capacitar a los agentes, ¿sí? Por ahí que no se confunda. Nosotros, bueno, inevitablemente por mi formación les hago hacer normativa de todo. ¿Qué tenemos? Tenemos una resolución del ministerio con las funciones de los referentes tecnológicos. Los referentes no capacitan a los agentes, ¿sí? La idea del referente es ser el nexo en cuanto a ver, ¿cuál es la realidad? Muchas veces se demandaba la atención de nuestros informáticos porque no andaba el mouse, ¿sí? Entonces eso implica generar un incidente que tiene que ir a un soporte o al menos vincularse y el mouse no estaba enchufado. Entonces, técnicamente, ¿qué dijimos? Que haya al menos un primer filtro dentro de la jurisdicción que verifique que el mouse está enchufado y si ya el problema trasciende, pongo el ejemplo del mouse por poner algo simple, obviamente hay situaciones más complejas. Esa es un poco la idea. Resistencia, encontramos resistencia en todo, ¿sí? Tenemos, como nosotros llamamos, áreas y personas amigas que tienen una mayor permeabilidad a las situaciones y nos es más fácil, pero resistencia encontramos en cualquier tipo de cambio, pero porque la administración pública es una organización y eso es normal y está dentro de los factores que nosotros manejamos. O sea, no es algo que nos sorprende, a veces nos cuesta, pero la idea es uno ya saber que se va a encontrar con esa resistencia, ¿sí? Pero bueno, como para aclarar un poco la función del referente, que no es capacitar en sí. Bueno, la siguiente. ¿En qué porcentaje se estima el grado de avance, bueno, por ahí, en la recolección de la cantidad de trámites que realiza cada organismo y en qué tiempo estiman se puede llegar a completar? Bueno, con respecto, respondo yo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Un poco desde lo que es la Subsecretaría de Modernización y también con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, somos las dos direcciones en conjunto quienes vamos a estar haciendo este relevamiento. La realidad es que justamente presumimos que, digamos, no tenemos una definición de cuál es el 100% de los trámites a abordar. Eso justamente es lo que pretendemos saber en el portal único de trámites, saber cuál es el horizonte. Vamos a encontrar todos los trámites, probablemente al principio solamente tengamos los más frecuentes, los que inmediatamente funcionarios o empleados identifican con mayor facilidad. De igual manera, hoy llevamos más o menos unos 30, 40 trámites relevados, ya están sistematizados, estamos probando justamente con el sistema. El portal de trámites es probable que sea presentado quizás en mayo, junio, sí, más o menos. De igual manera, esto siempre es parte de un proceso que se van a ir incorporando trámites, se van a ir eliminando trámites, porque nos permite justamente repensar y decir, bueno, este es el universo de trámites que hay hoy a la ciudadanía y que nos está consultando. Hay algunos que quizás cuando empecemos a ver se puede articular con un área o se puede suprimir también. Digo, es la reingeniería de procesos para la optimización y simplificación de trámites a la ciudadanía. A animarme a porcentaje la verdad que es difícil, pero bueno, justamente con el portal de trámites vamos a tener un diagnóstico que va a servir como una herramienta de transparencia de la información, pero sobre todo este diagnóstico nos permite saber qué y cómo vamos a digitalizar de esos trámites que no lo estén al día de hoy. Perfecto. Otra pregunta. ¿El principio de única vez se tiene pensado cómo se realizaría, por ejemplo, a través de un ciudadano digital? No tanto a través del perfil del ciudadano digital, sino, por ejemplo, a través del sistema de gestión documental electrónica. Son
Son distintos sistemas, por ahí nosotros tenemos mucha sigla y por ahí puede ser difícil de comprenderlo, pero la idea del perfil de ciudadano pampeano digital es algo así como Mi Argentina, ¿sí? Donde el ciudadano va a poder tener con un único acceso todos los trámites que realiza con la administración. Técnicamente, como ciudadano, va a poder presentar documentación cuando tengamos implementado lo que es TAD, que es la plataforma de trámites a distancia, en los expedientes administrativos. Y nosotros internamente usamos el sistema de gestión documental electrónica. Ahora, para gestionar en ese expediente, ¿sí?, que hoy es en papel, y le pedimos a la gente que traiga determinada documentación, en GDE, nosotros como organismos vamos a estar todos comunicados y yo, en vez de pedirles que traiga una partida de nacimiento del hijo, le voy a mandar al registro civil para que me la adjunten ellos. Esto es algo progresivo, no es mágico. Nada de lo que nosotros estamos haciendo se puede hacer de un día para el otro. Primero porque el desarrollo de los sistemas lleva mucho tiempo, la adaptación de las organizaciones, empezar a comunicarnos, cambiar la mentalidad de la organización. Pero la idea es que en gran medida lo que estamos advirtiendo, que en cualquier momento ya vamos a hacer la presentación del módulo de expediente electrónico de GDE, arrancando en forma paulatina con distintos trámites, es que todo aquello que generan los mismos órganos de la administración, nosotros lo vamos a pedir internamente y no que el ciudadano lo tenga que adjuntar. Que además, lo más probable es que lo traiga en un papel, como se lo dieron, y nosotros lo tengamos que escanear para subir, cuando en verdad me es más práctico que me lo mande digital el mismo organismo. Bueno, solamente para agregar una cosita, es justamente que hoy estamos ante la coexistencia de dos paradigmas, ¿no? Lo que es hoy la administración pública, tratando de avanzar hacia una administración digital. Esa coexistencia hacia una dualidad de modelos. bueno, y creo que la última pregunta, respecto a la estandarización de sitios web. Aún se ve que hay muchos sitios que no están estandarizados y algunos organismos que directamente no tienen. ¿Esto a qué se debe? Buenísimo. Eso sí tengo un porcentaje, de cuánto llevamos. Bueno. Sí, porque obviamente tenemos nosotros la responsabilidad de los el alojamiento y mantenimiento de los sitios web, y eso sabemos que hay unos 40 sitios web del gobierno de La Pampa, y hoy están pasados a lo que es la nueva maqueta, unos 20-21, así que estamos un poquitito por encima del 50%. Más o menos ese es el porcentaje. De igual manera, sabemos que hay algunos sitios que están en desuso, que no son de frecuencia, entonces también estamos en un proceso de algunas bajas de esos sitios web y la refuncionalización. ¿A qué se debe el avance? Bueno, básicamente que, como bien dijo Carmen, no es de la noche a la mañana, digamos que se hace un trabajo con cada una de las áreas, se necesita la colaboración de la información, nosotros establecemos cuál es la maqueta y cuál es la información que se necesita, pero la estrategia de comunicación siempre la define el área y obviamente el dueño de la temática es el área que es dueña del sitio web. Entonces se va trabajando a través de videoconferencia, donde se va instrumentando, haciendo el sistema de intercambio de información que pautamos, y lleva un periodo de tiempo de coordinación hasta la publicación de un sitio. Esto nos ha permitido, el hecho de tener una maqueta, y es un punto muy importante, poder tener mayor cantidad, o sea, mejor resolución a la hora de tener un sitio web. Entonces, podemos sacar mayor cantidad de sitios web en menor tiempo. Cosa que antes trabajar sobre cada uno de manera personalizada, con una maqueta distinta, que no tenía correlación en un sentido integrado del gobierno, era más difícil. Entonces estamos bien avanzando, pero bueno, es un proceso que todavía le queda para seguir trabajándolo. Bueno, en nombre de toda la comisión les agradecemos enormemente, de la comisión y del Consejo Profesional, por haber aceptado exponer en estas terceras jornadas provinciales del sector público, y bueno, los seguiremos convocando en los próximos años. Muchas gracias. Gracias a ustedes.